El tabernáculo tenía una estructura rectangular. Esta estaba conformada por un total de 48 pilares de madera de acacia, los cuales medían 4.45 metros de longitud y 67 centímetros de ancho. 20 tablas eran colocadas en el lado norte y 20 tablas eran colocadas en el lado sur. Luego, en el lado occidental eran ubicadas 6 tablas y cuyas esquinas eran colocadas 2 tablas más, unidas desde abajo hasta arriba, y en la parte alta era unida por medio de un gozne. El tabernáculo tenía una medida total de 15 metros de longitud y 6 metros de ancho. Ahora, cada tabla tenía 2 espigas y estas espigas se unían por medio de 2 basas de plata. En cada lado del tabernáculo se ubicaban 5 barras de madera de acacia. Estas barras de madera de acacia eran recubiertas de oro y una de las barras de madera de acacia traspasaba entre medio de todas las tablas y las otras barras de madera de acacia eran unidas por medio de anillos de oro. Eran de lino torcido de 100 codos de largo. Se extendían en todo el lado sur y norte, sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los ganchos que sostenían las cortinas de las columnas y sus molduras eran de plata. El ancho del atrio del lado del occidente era de 50 codos, con cortinas de 15 codos a cada lado. En la entrada había una puerta de 20 codos. En este espacio de 1500 codos cuadrados se tipifica la ley de Dios que fue dada 1500 años antes de Cristo. Las cortinas de lino fino torcido, sostenidas en 60 columnas, representaban los 60 valientes de la fe. El bronce en las columnas representaba el juicio del pecado. Dios hace una separación entre el campamento y su santuario, y aquí podemos ver la aplicación que podemos tener en nuestras vidas. Esto nos muestra la santidad de Dios, la cual no puede estar con el pecado, pero al estar en el centro del campamento, Dios demuestra que tiene el deseo de tener una comunión con su pueblo, así como a través de Jesucristo, Él establece una comunión con todo el mundo cuando creemos en el mensaje de salvación a través del sacrificio de Cristo en esta cruz. Las puertas y el velo tejido con hilo azul, púrpura, carmesí, lino fino. El portón medía 9 metros de ancho con 2.5 de altura. Las telas estaban tejidos para formar una pantalla al lado este del tabernáculo. La puerta de la entrada al lugar santo estaba puesto sobre 5 pilares de madera de acacia, recubiertos de oro. El velo era la entrada al lugar santísimo, estaba sobre 4 pilares de madera de acacia recubiertos de oro. El portón, la puerta y el velo del tabernáculo tienen los mismos colores y las mismas tipologías. El camino de la fe de Jesucristo en su encarnación, es decir, en sus 4 aspectos: hilo azul, el poder y la resurrección, y que el Señor Jesucristo vino al cielo, también nos enseña que nuestra salvación es celestial. 1 Corintios 15, 47 al 48. Hilo púrpura, dignidad de Jesús como Rey. Nuestro Salvador es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 6. Hilo carmesí o rojo, sufrimiento de Jesús como Hijo de Hombre. Nuestro Redentor nos compró por precio de sangre. Primera de Pedro 1, 18, 19. Hilo de lino fino, torcido, justicia de Jesús como Hijo de Dios, representa la santidad, la justicia, así que esto nos recuerda que fuimos justificados por nuestra salvación y que cuando venimos a Cristo somos revestidos de justicia. Romanos 3:24.
El velo representa la sangre de Cristo. En Hebreos 10:20 nos dice que el velo es la carne de Cristo. Y este se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, cuando Jesús entregó su espíritu, como nos menciona en Mateo 27, 50 al 51. Este representa que tenemos acceso al lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo, pues Él es nuestro sumo sacerdote. El velo representa la separación del Dios Santo de la humanidad pecadora, por lo que una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote visitaba el lugar santísimo. Nosotros ya no debemos ofrecer sacrificios para entrar en la presencia de Dios y podemos aplicarlo en esta vida porque el sacrificio de Cristo es perfecto, pagó todas nuestras transgresiones, nos da libre acceso para tener una comunión con Dios, donde lo único que debemos hacer es acercarnos a Dios en oración confiadamente y confesar delante de Él nuestros pecados y derramar nuestro corazón. Tabernáculo. El tabernáculo tenía 4 cubiertas que cumplían la función de techo y protección del interior del mismo. 3 de ellas estaban hechas de materiales muy fuertes que servían para las diferentes condiciones climáticas que atravesarían en el viaje a través del desierto. La primera capa tenía lino fino, con tejidos en hilos de azul, púrpura y carmesí. Esta capa era la que estaba de forma directa en contacto con el interior del tabernáculo. La segunda estaba hecha de pelo de cabra. Esta piel, una vez que es curtida, se torna de un color negro, de textura rústica. La tercera capa era de carnero teñido de rojo. El carnero representa el animal principal que servía como víctima para la consagración de Aarón y sus hijos. La cuarta piel es de tejones. Carecía por completo de atractivo. Su utilidad era soportar el sol, el agua y otras condiciones climáticas. La tipología de la cubierta del tabernáculo. La mezcla de hilos de la primera capa nos enseña sobre la realeza de Jesús, dado que estos colores eran exclusivos de los reyes. El lino fino de color blanco simboliza su pureza. Por último, los querubines bordados como guardianes de la gloria de Dios. La piel de cabra, en la segunda capa, da un tipo de pecado, su color negro y su textura rústica. La piel de carnero teñida de rojo era una sustitución con propósito. Esa consagración en obediencia de Jesús hacia el Padre le llevó hasta la cruz y se da a sí mismo como sacrificio. La piel de tejones nos habla de la actitud de siervo de Cristo. En su andar sobre la tierra nos habla de su humanidad y humildad en su actitud para con los hombres. La aplicación. El Evangelio de Salvación está plasmado en estas 4 cubiertas. La cortina blanca, pura, llena de majestad, fue cubierta con nuestro pecado, cuando Él llevó sobre sus hombros el pecado del mundo. Para que ese pecado fuese cubierto debía ser con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ese Cristo tomó forma de siervo y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El lugar santo era la primera sección de la tienda del tabernáculo. Esta estaba separada del atrio por 5 columnas de madera de acacia que estaban cubiertas de oro. Estas tenían capiteles de oro en la parte de arriba y en sus bases tenían basas de bronce. En su interior se encontraba el altar del incienso, el cual estaba justo detrás del velo del lugar santísimo. La mesa de los panes de la propiciación se colocaba en la parte de la pared norte y el candelero estaba colocado en la pared sur. Ahora, tipológicamente, el santuario rebosaba sobre las basas de plata. Las basas de plata representaban el precio de la redención de cada israelita. Esto lo podemos ver en Éxodo 26, 19 y 30 del 12 al 15. Esto era un recuerdo constante del precio que se debía de pagar por la redención del pueblo. Es decir, que la adoración debía de realizarse por medio de la redención. Ejemplos tenemos en 1 de Pedro 1, 18 al 19 y 1 Corintios 6, del 19 al 20. La madera representaba la humanidad de Cristo. Esto lo vemos en Isaías 53, 2 y 53, 9. El oro era algo inmutable y en ese tiempo de la historia el oro siempre se utilizaba para representar a las deidades. Entonces esto representa la divinidad de Cristo y la justicia divina. Los materiales de bronce
cuando los vemos en la Biblia, siempre reflejan el juicio. Por ejemplo, tenemos el número 21:9, cuando a causa del pecado del pueblo de Israel se levanta una serpiente de bronce para ejercer juicio sobre el pueblo. En su aplicación, ese lugar figura nuestra relación diaria con Dios. El sacerdote diariamente se acercaba para dar mantenimiento a la menorá, a los panes de la propiciación y a presentar el incienso. En nuestra vida diaria debemos ser luz al mundo, encontrar nuestra satisfacción en Él y elevar nuestras oraciones. Nuestro diario vivir es el de un sacerdocio santo y continuo, y no debemos olvidar que la base de esta relación es la persona de Cristo y su pago por ello. Santísimo era la segunda sección de la tienda del tabernáculo. Se encontraba detrás de 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con sus capiteles de oro y sus basas de plata. La cámara o habitación en la que reposaba el arca del pacto o el arca de la alianza. En su tipología, el lugar santísimo es descrito en el Nuevo Testamento como el lugar de la presencia celestial de Dios, donde se manifestaba el Shekinah. Hebreos 2:24 nos revela claramente la tipificación de Cristo como sumo sacerdote. Jesucristo entra al lugar santísimo como mediador de un nuevo pacto. En su aplicación, el creyente tiene libre acceso a este lugar por la obra redentora de Cristo, no como para entrar con el temor a perecer, sino confiadamente, no una vez al año, sino en todo momento, para hallar oportuno socorro. Hebreos 10:19-22. Acerquémonos con corazón sincero en plena seguridad de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.